el tema titulado Tres pruebas de fe. Tres pruebas de fe. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Amén. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, o sea, el propósito de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces vamos a predicar esta noche con la ayuda del Señor Jesús tres pruebas de fe. Dando una alabanza al Señor, se puede sentar. Amén. Bendito Jesús. La prueba de la fe. Es importante que conozcamos que la fe necesita ser probada. Es lo que el apóstol escribe. Y encontramos nosotros a través de la Biblia, de la palabra de Dios, encontramos diferentes personajes que fueron probados en su fe o que tuvieron que experimentar ciertas experiencias por causa de la fe. Nosotros encontramos en el texto de Hebreos capítulo 11 al escritor diciendo que muchos fueron probados por la fe y que por esa vez se mantuvieron. Incluso Moisés se mantuvo como viendo lo invisible, todo esto por la fe. Abraham fue probado en su fe. Y algo que quiero resaltar es que la fe, cuando es probada, no es que Dios necesite que nosotros le demos demostraciones de nuestro amor. No es que Dios esté esperando que nosotros le comprobemos cuánto lo amamos, ya que no tendría sentido entonces la gracia y la salvación. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Nosotros no lo buscábamos, Él nos buscó. Nosotros no pensamos en Él, Él pensó en nosotros. Éramos pecadores, estábamos lejos de la gracia de Dios, de espaldas a Cristo, como dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa era la vida de nosotros sin Cristo, pero el Señor le caímos bien, Él tuvo gracia, Él nos regaló una salvación que no merecíamos. En Romanos capítulo 5 dice que Cristo, cuando aún éramos débiles, murió por los débiles. Cuando aún éramos pecadores, murió por los pecadores. Y dice textualmente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos se sienten felices de ese sacrificio en la cruz? ¿Cuántos se sienten felices de esa salvación tan grande? Pero la fe necesita ser probada, no con el propósito de que Dios se sienta que nosotros le estamos haciendo una demostración, sino que realmente lo que Él quiere que nosotros comprendamos es que a través de la fe Dios está con nosotros. Es decir, que Dios prueba en nosotros la fe para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo, imagínese usted, un hombre anciano, un hombre que nunca había podido experimentar el cargar a un bebé y el criar a un hijo, no había tenido esa experiencia. Dios le da un hijo ya en su vejez, y Abraham ve a su hijo crecer y lo ve caminar, lo ve caminar entre las ovejas muy posiblemente, y él sentirse muy complacido, muy orgulloso de su hijo Isaac. Sin embargo, un día el Señor le dijo: sacrifícame a tu hijo.
y no solamente digo tuyo, sino tu único, dando a entender el aprecio que tenía Abraham por su hijo. Tanto así que yo creo que debe ser muy terrible el hecho de pensar que nos pidan a nosotros que demos la vida de nuestro hijo, y no en una muerte sencilla, sino que debía ser algo elaborado. Abraham debió organizar el sacrificio, y el muchacho debía morir degollado, o sea, con un cuchillo en su cuello. Y vemos en la Biblia que cuando Abraham amarró al muchacho, lo montó sobre la leña, sobre el altar, y de repente cuando Abraham sacó su cuchillo de pedernal para cortar el cuello de su hijo, entonces Dios lo detiene, le dice: detente, Abraham, no, ya sé que tú eres un fiel servidor mío, pero lo que yo quiero notar es lo que dice la Biblia en Hebreos, que Abraham estaba tan seguro de que Dios le iba a responder, de que Dios le iba a mantener firme su promesa. ¿Cuál era su promesa? La promesa era que Dios, por medio de Isaac, le iba a dar una gran descendencia a Abraham. Pero lo que me llama la atención de este tema es que Abraham estaba seguro de que Dios iba a cumplir su promesa aún el muchacho muerto, porque él creía, dice la Biblia, él estaba seguro de que Dios podía resucitar a su muchacho y levantarlo para cumplir con sus promesas. La prueba de nuestra fe. Es muy posible que usted se haya sentido probado en su fe. Es muy posible que usted haya venido pasando por dificultades. El apóstol Pedro nos dice claramente que nosotros nos alegramos en la salvación. Si yo le pregunto a ustedes se alegran por la salvación, ustedes dicen amén, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos se alegran por ser salvos? Dicen, ustedes se alegran aunque por un momento tengáis que ser probados, porque la prueba de vuestra fe necesita ser probada como el oro. Vuestra fe necesita ser probada como el oro. Que aunque con fuego se prueba el oro, ¿verdad? Qué bonito. Ustedes conocen más o menos el proceso, pienso yo. Pues ponen el metal en el crisol al fuego, y el metal se derrite, y mientras más fuego le colocan, sale la escoria, van quitando todo el residuo maligno, el residuo que daña el oro, y lo van quitando y lo va haciendo más puro. De la misma manera nuestra fe también tiene que ser probada, y yo creo que nosotros hoy vamos a salir llenos de más fe, con una fe más pura, con una confianza más grande en Dios, porque ese Dios en esta hora nos quiere dar a entender que Él tiene un propósito con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros? Y ayer lo decíamos, estás sentado aquí. Si estás sentado aquí es porque Dios tiene un propósito contigo. Es posible que miremos en esta hora tres aspectos, tres pruebas de fe, tres personajes de la Biblia. Empecemos hablando de Job, un hombre que la Biblia nos dice a nosotros que Job era un hombre recto, era un hombre justo, era un hombre perfecto. No era cualquiera, no era un cualquiera por ahí, no era un mal padre, no era un mal esposo. Más bien vemos a Job haciendo sacrificios por sus hijos, orando por sus hijos. Era un hombre entregado a Dios, era un hombre fiel a Dios, un hombre que hoy podemos decir era un buen cristiano, si lo podemos decir hoy. Era un hombre fiel, que se había mantenido firme a pesar de las tentaciones, de las debilidades. Job era un hombre perfecto. Job era un hombre fiel a Dios. ¿Cuántos quieren ser fieles a Dios más todavía? Así que Job era un hombre que podíamos esperar decir, bueno, Job le va bien, y no tiene sentido de que le haya pasado todo lo que pasó. Nosotros encontramos ahí en la escena donde está el diablo hablando con el Señor, y le dice, claro, es que tú tienes a Job, lo tienes consentido, lo tienes, como dicen en mi tierra, lo tienes pechichón, lo tienes cargadito en tu brazo, le das todo, le tienes de todas las cosas, pero quítale para que vea cómo va a negarte. Y inexplicablemente para Job, yo creo que lo que nosotros conocemos de la escena del diablo hablando ya con el Señor, Job no la conoció en el momento, y veo yo a Job tranquilo en su casa, en su familia, contento con lo que tenía, alabando y orando y adorando a Dios, y iba al culto. Si lo viéramos en este tiempo, Job cantaba,
era un servidor, era un hombre que tenía una gran reputación en la iglesia, pero de repente algo inexplicable para Job, algo que Job no esperaba. Sus hijos mueren en un día. Qué triste es perder un hijo. Debe doler mucho perder un hijo. Pero Job perdió 7 en un día. Cayó la casa, los mató. Y encima de eso llega la noticia. Mientras uno estaba hablando, dice la Biblia, mientras llegó la noticia de que sus hijos, llegó otro corriendo y le dijo: se llevaron todo. Vinieron los cuatreros y se llevaron el ganado, se llevaron los camellos, se llevaron los bueyes, se llevaron los asnos y nos dejaron en la ruina. Así que Job cae en una situación muy dura, porque está sintiendo mucho dolor, está muy triste, está muy deprimido, y encima de eso empieza a faltarle aquí en su bolsillo. Se llevaron todo, se quedó sin nada y Job está sufriendo. Pero encima de que está sufriendo por sus hijos, encima de que está pasando necesidad económica, empieza Job a sentir una rasquiña en su cuerpo y un brote empieza a salir, y Job se enfermó y su piel se llenó de unas cosas terribles, de una sarna terrible, tanto así que le tocaba dormir en un cuero tirado lleno de ceniza para que no se le pegara en la piel, y tener que rascarse con un pedazo de teja. Y yo veo a Job con fiebre, temblando, titiritando de fiebre, ahí enfermo, ahí triste, porque sus hijos se murieron y también pasando necesidades. Una cosa increíble. Cualquiera podría decir que es injusto, cualquiera podría pensar, porque es que Job estaba bien, Job no era un pecador, Job no estaba haciendo cosas malas por ahí, sino que Job era un servidor. Pero vino la dolencia, vino el mal, vino la tristeza, y Job estaba muy triste. Tan triste estaba Job, tan deprimido estaba Job, que maldijo el día en que nació. Maldito el día en que yo nací. ¿Cuántas veces no hemos sentido en nuestra mente esa voz? Y yo no sé por qué estoy aquí, no entiendo. Si yo lo único que he sido es fiel a Dios, y uno empieza a refunfuñar y a hablar de pronto cosas que no convienen, y uno dice: esta vida es tan fea, esta vida tan no sé qué, y uno empieza a sacar un montón de cosas, y porque es que uno no entiende. Y Job, yo veo a Job cayendo en esa misma situación, porque él analizaba su vida y él decía: yo no he hecho nada, ¿por qué tengo que pasar así? Por allá en el capítulo 23 nosotros vemos a Job hablando, porque sus amigos lo atacaban y le decían: tú tienes que estar haciendo algo malo, tú tuviste que haber hecho algo, porque te está yendo mal, y a los que obedecen a Dios no les va mal. Uno a veces piensa que a los que obedecen a Dios no les va a ir mal, pero puede ser que Dios esté probando tu vida, esté probando tu fe. Demos una alabanza a Cristo. Y Job se llenó de argumentos y dijo: si yo supiera el camino, capítulo 23 por allá, dice: si yo supiera el camino donde está Dios sentado, yo conociera el camino a su trono, yo iría delante de él y le reclamaría y le dijera que yo no he hecho nada para merecer lo que me está pasando. Qué cosa, ¿verdad? Y momentos de tristeza, momentos de angustia. Pero lo que yo quiero que tú comprendas esta noche es que Dios tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito. Y tú debes comprender que si en esta noche tienes fe, esa fe necesita ser probada con el oro. Y los amigos lo atacaban. Encima de que está triste, encima de que está escaso de dinero, encima de que está enfermo, sus amigos le dicen todos los días, tú estás mal, algo hiciste, te mereces lo que hiciste. Y la mujer le dice: a ti lo que te falta es maldecir a Dios nada más. Maldice a Dios y muérete para ver si descansa de esta tristeza, de esta angustia. ¿Cuántas veces no nos habrán dicho así? Que usted que hace ahí en la iglesia todos los días metido en ese culto, todos los días, y usted, yo no sé qué le pasa, mire cómo está su vida, y uno como que tiende a veces a sentirse como
el Señor nos sostiene con su mano poderosa. Aplauda la presencia de Dios esta noche. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ahí encuentro yo a Job levantándose en medio de esa tristeza. Y por encima de sus emociones, por encima de sus sentimientos, por encima de la situación, de su enfermedad, Job da un grito de fe. Capítulo 19 de Job. Da un grito de fe. Un grito de fe. Dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y que se levantará del polvo. Y aún deshecha esta mi piel, en mi carne yo he de ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Yo quiero verlo a Él. Vale la pena mantenerse firme en este evangelio. Que venga lo que venga, nada me podrá separar del amor de Dios. Aleluya. Y es muy hermoso ver a Job manteniéndose ahí, porque hay cosas que no entendemos. Pero ya para avanzar y pasar al otro personaje, vamos a ver lo que dice Job en el capítulo 42. Después de que pasa toda su tristeza y toda su angustia, un día Dios lo llama. Por allá en el capítulo 40, en el 41, Dios en esos dos capítulos le muestra su soberanía y su grandeza. Yo quiero que tú en esta noche comprendas que Dios es soberano por encima de todas las cosas, que Dios es Rey de reyes y Señor de señores, y que Él está probando tu fe porque Él quiere que tú crezcas, que tú subas y tengas más. Y Dios habla con Job y le dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Amárrate los pantalones, Job. Sigue tus lomos, le dice. Amárrate los pantalones. Yo te voy a preguntar a ti y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Imagínese usted. ¿Dónde estamos nosotros? Para que vayamos. ¿Quiénes somos nosotros? Acordémonos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él y que sus caminos no son nuestros caminos. ¿Sabes tú el tiempo en el que paren las cabras del monte? ¿Acaso le pusiste nombre tú a las estrellas? Porque yo las llamo y ellas vienen a mí cuando yo las llamo por su nombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo trazaba el círculo de la tierra? Y después de que le habla del Leviatán, que siendo una serpiente tortuosa en el capítulo 41, le habla del Leviatán, que podríamos decir que era un dragón muy poderoso y que el Señor lo dominaba y lo manda, hablando del poder de Dios. Por allá después, al final, en el capítulo 42, Job como que reconoce y dice, verdaderamente, dice Job, yo hablaba lo que no entendía. Y me parece que te había escuchado, era nada más como que había oído hablar de ti, o sea, de oídas te había oído. Pero a mí me encanta lo que Job dice. Dice, más ahora, yo quiero que tú esta hora también te des cuenta que Dios tiene un propósito contigo. Mas ahora mis ojos te ven. Y yo te voy a preguntar y tú eres el que me vas a decir lo que yo tengo que hacer. Mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Porque es necesario que cada uno de nosotros llegue al punto de reconocimiento y de humildad,
donde podamos comprender que Dios es soberano y que su voluntad está por encima de todo. Pero hay algo hermoso, hay algo grande esta noche, hay algo que nos debe dar esperanza. Es que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? A los que aman a Dios. La mayoría de las cosas les ayudan a bien. Casi todas las cosas les ayudan a bien. No, dice todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa es nuestra esperanza. Que lo que estás viviendo hoy, así sea duro y triste, es para tu bien. Simplemente tienes que creer en esta noche, mantenerte firme en la presencia de Dios. Aunque también vemos a otro hombre. Yo como que me voy alargando mucho. Vemos a otro hombre que no era un Job. No tenía esa característica. Yo veo más bien a este hombre un hombre gruñón, un hombre de esos enojoso, malgeniado, contestón. Sí, un hombre que no estaba de acuerdo con nada. Esos que todo les hiere, nada les huele. Dios le dijo, bueno, vale resaltar, era un hombre de Dios, eso sí. Era de mal genio, pero era un hombre era un profeta. Si es profeta, hombre, es de Dios, porque Dios le hablaba a los profetas nada más. Dios le dijo, vaya a Nínive y dígale que si no se arrepienten, en 40 días yo lo voy a destruir. Jonás. ¿Y Jonás qué hizo? Sí, Señor, lo que tú digas. Yo voy, no, así no fue. ¿Qué hizo Jonás? Jonás cogió para otro lado. Se fue a la orilla del mar, compró un tiquete y se montó en un barco que iba para otro lado, para Tarsis. Y el Jonás se echó a dormir, se bajó allá al camarote, abajo en el barco, y allá a dormir, se dijo, y Jonás durmiendo. Pero Dios tenía un propósito con Jonás. A veces pasa que los cristianos también como que tratan de hacer su voluntad y como que no escuchan el consejo del pastor, podemos decir así, y como que se ponen tercos y quieren hacer su propia voluntad y por allá hacen mal negocio, fracasan, pierden plata. Y no hacen como le dijeron, y por eso el hogar está así como mal, como hay como tribulación en el hogar, y los hijos como que groseritos, y los padres como que maltratan, y hay situaciones difíciles. Cuando el creyente empieza a hacer su propia voluntad y no espera en Dios, es muy posible que le venga una tormenta. No porque sea un buen así como Job, ¿verdad? Sino que cometió un error. Jonás cometió un error. Jonás tenía que obedecer. Pero Jonás se fue a dormir allá al barco que iba para Tarsis. Y Dios empezó a moverle el mar, las olitas para un lado y para el otro. Y entonces llegó la tormenta y las olas se hicieron grandes. Y si han leído la historia de Jonás, dice que los del barco, la tripulación empezó a sacar todos los enseres, los bultos que llevaban y el mercado, todo eso empezaron a echarlo al mar para hacer que la barca se hiciera más liviana, para que no se hundiera. Y trataron de llevar la barca a la orilla, pero al mar, el barco a la orilla, pero no pudieron, porque la tormenta se arreciaba. Y entonces todos empezaron a clamar a su Dios, Virgen, no sé qué, y todo eso empezaron a clamar cada uno a su Dios. Y de repente se dieron cuenta que había uno, y hay uno que está durmiendo, así que lo fueron a despertar. Levántate, dormilón. ¿Sabe que este tiempo no es tiempo de dormir? Este es tiempo de levantarnos y orar y clamar a Dios. No importa que nos hayamos equivocado, Dios tiene un propósito. Y esta es otra prueba de fe. Así que Jonás se levanta así. Yo me imagino a Jonás
abriendo los ojos y mirando así cuando ve la lluvia, cuando ve el mar, las olas, el viento, y que el barco se mueve uno para el otro, y dice: ya yo sé por dónde viene el problemita, ya yo sé por dónde viene, yo soy el culpable, yo cometí el error, yo soy el que estoy pagando el precio, y ustedes no pueden pagar el precio de lo que yo hice, échenme al mar. Y ellos no querían. ¿Cómo se te ocurre que te vamos a echar al mar? Vamos a tratar de acercar el barco otra vez a la orilla. No pudieron, así que viéndose en esta situación, les tocó echar a Jonás al mar. Y podríamos pensar que es triste, o que es un castigo lo de Jonás, o que es que está bueno lo que le haya pasado. A veces vemos al creyente que se equivocó y decimos: está bueno que lo hayan puesto en disciplina, está bueno que lo hayan. Y uno como que empieza a buscar excusas y empieza a buscar argumentos para acusar y señalar. Pero ¿sabe una cosa? A mí me gusta mucho lo que dice el capítulo 2 de Jonás, el versículo 17. Porque a Jonás lo echaron al mar y cualquiera pensaría que iba a quedar desamparado, pero hay algo lindo. El versículo 17 dice: pero Dios había preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Dios tiene algo preparado. Y a veces no parece lo más agradable, no parece como que lo que va a resultar que uno quisiera. Porque ¿cómo huele un pescado? No, pescado no huele bien. Y mucho más cuando uno es tragado por un pescado y cae allá en las tripas del pescado. Entonces está uno tibio, baboso entre el pescado. Sí, y es una cosa debe ser muy terrible. Pero lo que Dios quería con Jonás se cumplió. El propósito de Dios era llevar a Jonás a que reflexionara. Y me encanta lo que dice el capítulo 3. Capítulo 2, perdón. 1:17 fue que yo leí. Pero el capítulo dice: oró Jonás desde el vientre del pez. Una alabanza para Cristo. Invoqué en mi angustia a Jehová. Pero fíjense que la angustia de Jonás no era una angustia como la de Job. Es que Jonás estaba pagando el precio de lo que hacía, pero él reconoce: invoqué. Es que lo que hay que hacer es clamar a Dios. Clamar a Dios. Tú clamas. Los justos claman y el Señor los oye. Y eso dice Pedro: si el justo con dificultad. Entonces en esta noche estamos aquí los que queremos vivir bajo la justicia de Dios. ¿Cuántos quieren vivir en la justicia de Dios? Denle una alabanza a Jesucristo en esta hora. Y me oyó. Desde el seno del Seol clamé y vos oíste. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y entonces dije: desechado soy. A veces podrás pensar que Dios te ha desechado. Podrás pensar que ya por haber cometido ese error, esa falta, ya Dios no te oye. Pero aquí dice la Biblia que Dios, aunque Jonás se sintió desechado, dice así en el versículo 4: entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún, ese aún nos da una esperanza, mas aún veré tu santo templo. Gloria al Señor en esta hora. El Señor restaura tu vida en esta noche. El Señor te fortalece. Hay bendición para ti en el nombre de Jesucristo. Hay liberación para ti en el nombre de Jesucristo. Cuando mi alma, dice el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Dios. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y mandó el Señor a que el pez vomitara a Jonás en la playa. Y bueno, Jonás cumplió con su propósito. El otro personaje es un hombre
que el Nuevo Testamento tiene muchos testimonios de él. La primera escena donde a mí me interesa que aparezca este hombre que se llama Pedro es la escena de la pesca. Pedro no conocía a Jesús así, lo había visto por ahí, pero Pedro estuvo pescando toda la noche con sus compañeros y dice la historia que pescaron toda la noche y no pescaron nada. No sacaron nada. Cuando llegaron a la orilla, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, rema mar adentro. Entonces Pedro echó la barca, pero mientras tanto dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. No importa, Pedro, vamos para adentro, éntrate al mar. Y cuando llegaron allá, le dice el Señor a Pedro: Pedro, echa la red a la derecha. Pero Pedro le dijo: Señor, es que no, ya tiramos en la red toda la noche y no pescamos nada. Hazme caso, Pedro, tírala. Entonces Pedro tira la red y entonces, ustedes ya saben la historia, ¿no? Una pesca milagrosa. Salen muchos peces, que se rompía la barca. De ahí en adelante Pedro se postra a los pies del Señor y el Señor le dice: Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Y desde ese momento, dejándolo todo, siguió al Señor. Hubo un día en que también nosotros dejamos todo para seguirlo a Él, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos recuerdan ese día cuando veníamos del mundo cargados de pecado y de todas esas cosas? Pero un día dijimos: Señor, yo te doy todo lo que soy, recibe mi vida. Y el Señor nos levantó, nos puso en alto y nos hizo nueva criatura. Aleluya a Jesucristo. Un aplauso a su presencia. De aquí en adelante, Pedro es un hombre lleno de fe y de convicción. De aquí en adelante, Pedro es un hombre valiente, un hombre fuerte, un hombre dispuesto, un hombre que dijo: hasta si me toca morir por ti, lo haré. Vemos a Pedro diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, Pedro, porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y vemos a Pedro haciendo milagros cuando lo enviaron con los 12, cuando lo enviaron con los 70. Pedro regresa y un día cualquiera el Señor Jesús a sus discípulos le dice: ¿saben una cosa? El momento ha llegado. Me siento muy triste porque ha llegado el día de que yo voy a ser sacrificado. Y está escrito, dice la Biblia por allá en San Lucas capítulo 22, dice algo así, o 21, dice que el Señor les dijo: hoy es el día más triste de mi vida. Está escrito: heriré al pastor de las ovejas y las ovejas serán dispersas. Entonces Pedro, dice la Biblia, que Pedro dijo: Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. ¿Cuántas veces no habrá dicho alguien así? Aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Pero el Señor, mire lo que dice, busque aquí en Lucas capítulo 22. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Bueno, yo creo que el Señor Jesús, siendo tan poderoso, Él podría haber dicho: pero tranquilo, no te va a pasar nada. El diablo te pidió, pero yo me metí por el medio y desbaraté todo lo que te iba a pasar. Yo esperaría que fuera así. A veces uno espera que vamos a orar en el nombre de Jesús y no se sana, pero yo esperaba que Él no iba a sanar. Lo que pasó es que se murió. Y uno piensa, y yo veo que aquí yo esperaría que el Señor le ha dicho: Pedro, tranquilo, el diablo te ha pedido, pero yo me metí en medio y no te va a pasar nada. Pero así no fue el que le dijo el Señor. Y yo veo a este Pedro, que fue el que escribió lo que dijo aquí donde leímos al principio. Este es el mismo Pedro que escribió lo que leímos en Primera de Pedro. Entonces el Señor Jesús le dice: el diablo te ha pedido para zarandearte, o sea, para meterte en la zaranda. ¿Sí conocen la zaranda? Ah, bueno, qué bien, porque yo no la conozco. Pero no importa, ustedes saben de lo que estamos hablando. Entonces, para meterlo en la zaranda, y el Señor le dijo: pero tranquilo, Pedro, no te va a pasar. No, él dijo: pero tranquilo, Pedro, yo he orado para que tu fe no falte.
O sea, vas a ser zarandeado, pero tranquilo que vas a mantenerte ahí. No te van a arrancar. Va a venir la tormenta, pero vas a quedarte paradito. Amén, hermanos. Pero Pedro dice, Señor, dice el versículo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, Pedro, pero ¿sabe por qué Pedro estaba así tan convencido? Era que Pedro tenía una espada, tenía una machetilla. Pedro estaba listo, y aquel que venga a meterse con Jesús se la tiene que pasar por encima de mi cadáver. Pero ya vemos la historia cuando aparece la turba que quiere atrapar a Jesús y se mete. De ahí estaba Malco, el siervo del sumo sacerdote, y Pedro sacó la espada y yo creo que le tiró a cortar la cabeza, le tiró a cortar la cabeza, sino que Malco fue rápido y le cortó la oreja nada más. Sí, le falló. ¿Sí? Y cae la oreja y Jesús sana a Malco, como ya sabemos, pero Jesús regaña a Pedro y dice, Pedro, mete tu espada en su vaina. ¿Tú crees que si yo le dijera al Señor ahora que mandara una legión, no la mandaría aquí? Entonces Pedro se fue. Mira lo que dice versículo 54 del mismo texto. Y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. El Señor le dijo, Pedro, tú has dicho eso y que no me vas a negar y que me vas a la cárcel y que a la muerte, pero ¿sabes una cosa, Pedro? El gallo no cantará 3 veces, pero el gallo no cantará hasta que tú me hayas negado 3 veces. Así que Pedro le seguía de lejos, y a Jesús lo meten allá a la casa de Caifás, y él está en el patio, y aparecen los siervos de allá, de esa gente del sumo sacerdote, y Pedro está ahí calentándose en el fuego porque estaba haciendo mucho frío. Por aquí estoy, hermanos. Y Pedro le pregunta, ¿tú eres de ellos? Y él dice, no, yo no soy de ellos. Lo negó, ¿verdad? Y aparece otra vez la sirvienta y dice, tú eres de ellos, tú hablas como ellos. Y él dijo, no, yo no soy de ellos. Y una vez más aparece otra sirvienta y dice, no, que tú hablas como ellos, te vistes como ellos. ¿Cuántas veces no habrá pasado así que la gente dice, tú eres evangélico? Y dice, no, evangélico es mi mamá. Ven, mi reina, por favor, papi, linda. Muy bien. ¿Cuántas veces no nos habrá pasado que nos hemos sentido avergonzados por parecer lo que somos? Y que nos han dicho, tú eres cristiano. ¿Y cuántas veces uno ha dicho, yo soy cristiano, y que otro le diga, pero no parece? No, yo sí soy cristiano, pero no parece. Ese vestido, esa falda, esa manera de hablar, como que no te identifica mucho. Y como que hemos negado al Señor, y como que nos hemos alejado, le seguimos de lejos. Y cuando el cristiano se aleja de Cristo, cuando el cristiano se distancia del Señor, es muy fácil que lo niegue, es muy fácil que niegue lo que es. Y se pierde de vista la santidad, y se va a la oración, y se va a la búsqueda. Y sabe una cosa, que a Jesús lo mataron,
Y cuando Pedro negó a Jesús, antes de eso, cuando Pedro niega a Jesús, el gallo cantó y Pedro lloró amargamente. ¿Sabe por qué Pedro lloró amargamente? Él llora amargamente porque él no creía que Jesús iba a resucitar. Ellos no creían eso. En San Marcos nosotros encontramos que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón a los que no lo habían, a los que le habían visto resucitado. Pedro no creyó eso, y Pedro llora amargamente porque él dijo: defraudé a mi amigo, defraudé a este hombre con el que yo anduve 3 años, lo defraudé y yo no voy a poder disculparme. Y Pedro pensó eso, y Pedro lloró amargamente. Y por allá en San Juan, pase conmigo San Juan, con este texto de San Juan terminamos en el capítulo 21. Dice San Juan en el capítulo 21, dice que después de esto Jesús se manifestó a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Estaban juntos, dice el versículo 2, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás y los demás. Y dice el versículo 3 que Simón les dijo: voy a pescar. Es decir, que Pedro se devolvió otra vez a lo del principio, cuando Jesús lo llamó. Él era un pescador cualquiera y Jesús lo había llamado para que fuera un pescador de hombres. Pero aquí en el capítulo 21 Pedro vuelve a pescar otra vez, y aquí viene algo que parecía como ya muy conocido, porque dice la Biblia que se fueron a pescar. Pedro les dijo: me voy a pescar, y se fueron a pescar con él, y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Eso es símbolo de que el que se regresa del camino no encuentra nada. El que se aleja del Señor no encuentra nada. Y pescaron toda la noche y no pescaron nada. Y Pedro se había quitado su ropa, se había desnudado, estaba ahí en la barca sin ropa. También cuando el cristiano se aleja de Cristo empieza a perder. Recuerde que lo que dice Pablo, que somos revestidos de Cristo, ese vestido de santidad se aleja. Pero por allá, después de que ellos habían pescado toda la noche, en la madrugada aparece alguien en la playa, una sombra, porque está todavía como oscuro, está entre claro y oscuro, pero hay alguien parado allá en la playa. Dice la Biblia que habían avanzado como unos 200 codos allá. Eso más o menos son como unos 140 metros de distancia, que estaban ellos de lejos de distancia, así que no se veía muy bien a quién era el que estaba allá en la orilla, porque estaba lejitos y estaba medio oscuro. Y desde allá ese personaje que estaba en la playa les pega un grito y les dice: hijitos, ¿habéis pescado algo? Y uno de ellos contesta y dice: Señor, no, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada. Entonces aquella sombra en la oscuridad les dice: tiren la red a la derecha y hallaréis. Entonces tiraron la red a la derecha, y cuando tiraron la red a la derecha otra vez estaba la red llena de peces. Y dice Juan, que estaba en la barca ahí, dice Juan: esto me parece conocido, esto yo lo viví hace 3 años. Y esa voz, qué bonito es escuchar la voz del Señor, ¿verdad? Y esa voz que yo escucho me parece conocida. Y yo me imagino a Juan acercándose así a la orilla de la barca y mirando, tratando de descubrir entre la oscuridad, entre la madrugada, quién era el que estaba ahí. Y sabe que dice la Biblia en San Juan 21 que Juan se dio cuenta de que era Jesús. Entonces dijo: ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Qué bonito es cuando el creyente, aún sea en la oscuridad, en medio de las tinieblas, puede ver que Jesús está ahí dando la provisión. Y enseguida empezaron a remar, y Pedro, que se había quitado la ropa, se metió al mar, y allá en el mar se vistió. Mientras tanto los discípulos remaron y remaron, sacaron los peces, llegaron a la orilla, y Jesús estaba esperándolos. Ahí dice San Juan 21 que los estaba esperando con un pedazo de pez asado.
Ya Jesús había hecho una hoguera y quién sabe cómo sería que sacó ese pez. Yo no podía imaginármelo. Pero como Él es todopoderoso. Así que Él tenía un pececito asado para ellos y tenía también pan. Eso quiere decir que el que se acerca a Jesús haya comida, haya alimento, y el alimento fortalece. En esta noche aquí hay alimento para ti, aquí hay fuerza espiritual para ti. Pero Pedro se quedó por allá alejadito. Todos los discípulos corrieron a saludar a Jesús y se sentaron, pero Pedro por allá lavando las redes, dando vuelticas. Pero el Señor Jesús tenía un asunto que arreglar con Pedro. Así que después de comieron, lo llaman por ahí y dice: Pedro, te voy a hacer una preguntita, Pedro. ¿Tú me amas? ¿Saben una cosa? Yo quisiera que usted se apersonara de esa pregunta de esta noche. ¿Usted ama al Señor? ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor por usted? ¿Cuántas bendiciones te ha dado? ¿Cuántas veces te ha sanado? ¿Cuántas veces te ha ayudado, te ha tendido la mano? Así de pronto débil y todo, tú has visto que Él guía tu vida. Aquí está el Señor con nosotros esta noche. Y Jesús le pregunta: pero tú me amas, Pedro. Y yo me imagino a Pedro así avergonzado, porque él no había tenido, él había negado al Señor, era avergonzado con la cara agachada, los ojos mirando la tierra. Pero Pedro le contesta: Señor, yo te amo, Señor. Entonces el Señor le dice: tranquilo, Pedro, todo está igual, apacienta mis ovejas. O sea, el negocio está en pie, seguimos lo mismo, mi propósito es el mismo. Tú vas a seguirme y tú vas a serme fiel, tú vas a servirme. Entonces Pedro se queda así. Jesús le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Entonces Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te amo, Señor, yo te amo. Y ya Pedro como que empieza a sentir que el corazón le dice: ¿por qué me preguntará tanto? ¿Qué será lo que Él quiere? Lo que Él quiere realmente es que nosotros le seamos sinceros esta noche. Y una vez más Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Estás pagando el precio de tu error? ¿O es muy posible que haya pasado una situación parecida a la de Pedro, donde has llegado incluso a debilitarte tanto que le has negado? Pero sabes una cosa, es necesario que tu fe sea probada esta noche y que comprendas que Dios está haciéndote puro y Dios está probándote como el oro es probado. Y Él te prueba así es porque Él quiere que tú seas más fino, que tú seas de más quilates, que seas más puro, que tengas más brillo. El Señor Jesucristo te levanta esta noche. El Señor Jesucristo te fortalece. ¿Quién necesita la fortaleza del Señor? Que quiera venir aquí adelante y reciba de todo corazón la ayuda de Jesucristo. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te levante. Si tú lo amas, acércate a Él, porque Él te ama a ti primero. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí estamos no para cantar coro solamente y para decir gloria a Dios. Estamos aquí para ser salvos. Estamos aquí para caminar este evangelio, para vivir agarrado de la mano del Señor. Yo te invito a que alces tu voz y clames a Él de todo corazón.